Hola, ¿qué tal? Les habla Eric Barreto, mi compañera Kimberly Acevedo y yo somos de la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cabo y les vamos a hablar sobre la cinética química. ¿Qué es la cinética química? La cinética química es la rama de la química que estudia cuantitativamente la rapidez de reacción. El objetivo de la cinética química consiste en explorar las leyes que rigen el cambio de composición de un sistema en el tiempo y su relación con las variables que definen su estado. Se darán cuenta a lo largo de los videos de este canal que estas variables, las que mayormente coinciden, son la concentración, la presión y la temperatura. ¿Qué factores afectan la cinética de una reacción? La concentración de los reactantes, la temperatura, las colisiones entre reactantes, la presencia del catalizador y la presión. A lo largo de este video le vamos a ir explicando eh, cada uno de estos factores. Uno de los primeros puntos a evaluar en la cinética de una reacción es la velocidad de reacción. Algunas velocidades de reacción pueden ser rápidas, como la reacción de combustión, que es cuando ocurre una explosión, cuando incluso en el quemador de su cocina. Y hay reacciones con velocidad de reacción lenta, como lo es la corrosión. La velocidad de reacción se puede definir como la rapidez en la que se forman los productos o la velocidad en que desaparecen los reactivos hasta producirse un equilibrio químico, hasta que ya no sucede nada. Matemáticamente podríamos decir que es la variación de los moles de producto o reactivo en relación al tiempo. Aquí podemos ver esta ecuación donde B es igual a un delta X entre delta T, siendo delta X la variación de los moles y delta T la variación del tiempo. B, obviamente, la velocidad de reacción. Nota importante es que puede ser una otra propiedad, como presión, concentración o conductividad. La velocidad de reacción abarca tres incisos específicos, como es la velocidad media general y la velocidad instantánea. La velocidad media se define como la variación de la formación de productos o desaparición de los reactivos en un intervalo de tiempo. Matemáticamente se expresa de la siguiente forma, donde Pm es igual a un delta de la concentración de ROP, siendo ROP reactivos o productos respectivamente, entre un delta T. Si consideramos A más B que produce C y se tiene la siguiente tabla de datos donde se ve cómo aumenta la concentración de C en el tiempo, ello se puede calcular de la siguiente manera: concentración de C final menos concentración inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Si tomamos intervalos de 600 en 600, vemos, viendo aquí los resultados, nos damos cuenta que la velocidad en la formación de C va cayendo, y esto sucede por lo que, por lo que más adelante vamos a ver como teoría de colisiones o las colisiones efectivas entre los reactivos. Ahora, si consideramos la formación del amoníaco a partir del nitrógeno y el hidrógeno, nos damos cuenta que tienen coeficientes diferentes. Para esta tabla de datos y realizando el cálculo que se hizo anteriormente, nos damos cuenta que su velocidad es diferente, y esto se debe a que también son distintos sus coeficientes estequiométricos al ajustar la reacción. Es por ello que la IUPAR recomienda utilizar la llamada velocidad media general, la cual incluye en la fórmula la relación estequiométrica. Partiendo desde esta ecuación, A más B que produce C más D, entonces la ecuación de velocidad media nos quedaría de la siguiente manera. Pueden ver que a cada especie tiene su ecuación de velocidad media, pero se le multiplica el inverso de su coeficiente estequiométrico, y que se le agrega también un signo negativo cuando es reactivo y queda como positivo cuando es producto. Al realizar el cálculo como en el ejercicio anterior, nos podemos dar cuenta que ahora sí las velocidades coinciden, y esto tiene mucho sentido porque en la misma forma en la que se produce el amoníaco, también va desapareciendo el hidrógeno y el nitrógeno.
Velocidad instantánea. Es la velocidad que tiene la reacción química en un momento dado. La representamos simplemente con la letra B. Es por tanto la velocidad cuando el intervalo de tiempo considerado delta t, o sea, muy pequeño y que es prácticamente cero, por lo que puede expresarse matemáticamente como un límite, quedando de la siguiente forma. El límite de delta t cuando delta t tiende a cero equivale a la derivada de una función, es decir, quedando nuestra ecuación de velocidad instantánea así como como está plasmada aquí. Ahora les muestro el gráfico de concentración versus tiempo. Entonces, gráficamente, podemos decir que la velocidad instantánea es la tangente que toca la curva en cualquier punto. Es decir, si nosotros tenemos nuestro gráfico de concentración versus tiempo, a nosotros tomar un punto de esa gráfica, podemos conocer la velocidad instantánea, porque la recta que pase por dicho punto, la recta tangente que pase por dicho punto, va a ser la velocidad instantánea. Otro aspecto es la ley de la velocidad de reacción. Cada reacción tiene una ley de velocidad distinta, porque cada reacción es distinta. La ley de velocidad de reacción nos permite calcular la velocidad conociendo las concentraciones iniciales. Bastante interesante, porque ya no tendríamos que hacer un experimento, o ya no tendríamos que calcular la velocidad media por intervalo, sino que esta vez, partiendo de las concentraciones iniciales de los reactivos, podemos ya tener una ley de velocidad, una ley que define nuestra reacción. Para la reacción A más B que produce C más D, la ecuación algebraica que relaciona menos RA con las concentraciones de las especies se denomina expresión cinética o ley de velocidad. Esto es sacado del Fowler, donde menos RA es igual a K, que depende de la temperatura, y una función de la concentración de A, de B, de C, si también fuese reactivo, donde C sub I es la concentración inicial de la especie y K es la constante de velocidad de reacción específica, la cual depende de la temperatura. Más adelante mi compañera le hablará la dependencia de la temperatura que tiene esta constante de velocidad. Gracias a la ley de velocidad podemos obtener otro aspecto a evaluar en la cinética de una reacción, que es el orden de la reacción. La ley de velocidad para la reacción anterior puede escribirse como menos R es igual a K por la concentración de A elevado a un alfa por la concentración de B elevado a un beta, donde alfa y beta son los órdenes de A y B respectivamente, órdenes parciales, órdenes de cada uno de ellos. Y además la suma de alfa más beta es el orden global de la reacción, o sea, la suma de esos órdenes parciales viene siendo el orden global de la reacción. Podemos tener reacciones de diferente orden, orden 0, orden 1, orden 2 e incluso un orden de número fraccionario. Un método que sirve para determinar el orden de la reacción es el método de las velocidades iniciales, y el método consiste en variar la concentración inicial de los reactivos uno a uno, manteniendo las demás iguales y midiendo la velocidad instantánea de forma precisa. Se realizan tantos experimentos como especies tengan la ley de velocidad de la reacción. En ello se garantiza que se forme un sistema de ecuaciones posible de resolver. O sea, si nuestra reacción tiene dos reactivos únicamente, entonces realizamos dos experimentos, donde variamos uno primero, donde variamos la concentración de uno y luego variamos la concentración del otro. Ello se va a formar si formamos una ley de velocidad para cada una de la variación, para cada uno de los ensayos. Podemos tener un sistema de ecuaciones que podamos resolver. El método da como resultado un orden parcial de cada una de las especies que constituyen la ley de velocidad, y por ende, si tenemos los órdenes parciales, vamos a poder obtener el orden global de la reacción. Otro método que se emplea es el método integral, y este procedimiento es de ensayo y error. Para determinar el orden de la reacción se busca
una función apropiada de la concentración que corresponde a una ley de velocidad específica, que se alinea respecto al tiempo. Partiendo desde A, que forma productos, nosotros suponemos un orden cero inicialmente y planteamos nuestra ley de velocidad, que es RA igual a K. Obviamente no aparece la concentración de A porque está elevada a la 0 y eso nos daría 1. Invirtiendo el signo obtenemos menos K. Combinando con el balance de moles, nuestra ecuación al integrarla nos queda de esta forma, una línea recta con pendiente negativa. Esta pendiente es nuestra constante de velocidad, que va a ser negativa y que al sustituirle, a cambiarle el signo, nos da nuestro valor real de la constante de velocidad. Si no se comporta como una línea recta, entonces tenemos que suponer otro orden. El otro orden que podemos suponer es el orden 1. Aplicamos lo mismo que se aplicó anteriormente, o sea, aplicamos nuestra ley de velocidad, menos RA igual a K por la concentración de A elevado a la 1, y la combinamos. Luego integramos y nos queda de la siguiente manera: logaritmo neperiano de K, la concentración de A inicial, entre la concentración de A. Eso es igual a la constante de velocidad por el tiempo. Esto debería arrojarnos, al introducir los valores, debería arrojarnos una línea recta, y su pendiente nos daría la constante de velocidad. Hasta este punto los acompaño y los dejo con mi compañera Kimberly Acevedo. Yo continuaré con la ecuación de velocidad integrada de segundo orden, donde tenemos que el término de segundo orden se aplica a dos tipos de reacciones: aquellas cuya velocidad es proporcional al cuadrado de una sola concentración de reactivo, o bien aquellas cuya velocidad es proporcional al producto de dos concentraciones diferentes previamente elevadas a la primera potencia. El valor numérico del factor de proporcionalidad será necesario para conocer la velocidad de las reacciones de segundo orden. Pueden ver las formas integradas de segundo orden en la ecuación linealizada y en el despeje de K. El valor de K se puede obtener despejando y utilizando valores del tiempo y de la concentración correspondiente a la del reactivo. Otra forma de obtener K, y la más conveniente, es graficar la inversa de la concentración con respecto al tiempo, y así directamente la pendiente de esta recta será el valor de la constante de proporcionalidad. Al obtener este valor de constante podremos determinar fácilmente el tiempo de vida media, simplemente sustituyendo los valores obtenidos, y tendremos directamente el tiempo. Este tiempo siempre va a depender de las concentraciones iniciales de A. Para continuar, tenemos la teoría de las colisiones. Según la teoría de las colisiones, si una reacción hay pocos choques efectivos por unidad de tiempo, la reacción transcurrirá de baja a baja velocidad. Se usa para pronosticar la cinética de las reacciones químicas, particularmente para los gases. Está basada en la suposición de que para que una reacción se dé es necesario que las especies choquen átomos y moléculas. Tenemos un ejemplo con esta reacción genérica, de tal manera que tenemos la siguiente gráfica para el avance de la reacción, donde dice que la energía donde se grafica la energía potencial versus el progreso de la reacción, donde tenemos que la altura de la barrera se denomina energía de activación y la configuración de los átomos en el máximo del perfil es el estado de transición. Para que la colisión se dé lugar a una reacción debe tener una energía mínima. Tenemos que si la energía de colisión es menor a la energía de activación, las moléculas de los reactivos no pueden sobrepasar la barrera y simplemente rebotan. Si la energía de colisión es mayor o igual a la energía de activación, los reactivos serán capaces de superar la barrera y convertirse en productos. Para que una colisión sea eficaz, las especies que chocan hacen con una energía igual a la superior o a la llamada energía de activación. En la colisión, las especies tienen que estar orientadas de manera favorable a que sea necesaria la agrupación de sus átomos.
La teoría del estado de transición es utilizada principalmente para entender cualitativamente la cinética de las reacciones químicas. La teoría supone un tipo especial de equilibrio químico, casi equilibrio, entre los reactivos de transición, entre los reactivos y la transición de un complejo activo. Ha sido menos exitosa en su objetivo original de calcular las constantes de velocidad. La reacción de descomposición de yoduro e hidrógeno que se aprecia en la imagen es un buen ejemplo de esto. Esta teoría también es adecuada para explicar las reacciones en solución de iones simples. La velocidad proporcionadas por estos métodos son muy altas y no coinciden con los valores experimentales. Esta discrepancia aumenta con la complejidad de las moléculas que reaccionan. Velocidad de reacción y temperatura. Según la teoría cinética molecular de la materia, sabemos que a medida que aumenta la temperatura, también la energía cinética de las moléculas. Es razonable pensar que si aumenta la velocidad de las moléculas, aumente el número de choques por unidad de tiempo y por consiguiente lo haga la velocidad de reacción. En casi todas las reacciones a una mayor temperatura implica una mayor velocidad de reacción. Tenemos la ecuación de Arrhenius. Para la ecuación de Arrhenius tenemos la siguiente manera. K como la constante de velocidad o constante cinética de la reacción. A, factor de frecuencia. Factor preexponencial con las mismas unidades de K. Es la frecuencia con la que se producen las colisiones con una orientación adecuada en la mezcla reactiva por unidad de volumen. Tenemos la energía de activación que viene dada por kilojoule por mol a la menos 1 y es la energía cinética mínima de la colisión necesaria para que la reacción ocurra. El término exponencial E a la menos energía de activación RT es la fracción de colisiones suficiente de energía para reaccionar. Esta fracción aumenta cuando la temperatura aumenta. Debido a esto, el signo negativo del exponente. También tenemos AR como la constante de los gases ideales, como 8.31 Joule Kelvin mol, y T como la temperatura absoluta en Kelvin. Viene representada se puede representar por la gráfica que estamos viendo a continuación, que sería energía versus el avance de la reacción, donde tenemos los reactivos, la cresta que se ve sería la energía de activación y los productos al final de la gráfica. Ahora tenemos mecanismos de reacción. El mecanismo de una reacción permite en general mejorar sus condiciones de aplicación y eficacia. En reacciones catalíticas, las posibilidades de comprender su mecanismo aumentan considerablemente cuando pueden aislarse algunos intermediarios y estudiarse por separado. Las reacciones elementales propuestas pueden explicar la ecuación de velocidad de la reacción global. La reacción global es que todas las reacciones son el resultado de muchas etapas sencillas. La molecularidad de una reacción elemental es el número de partículas reactantes que intervienen en ella. Tenemos unimoleculares donde tenemos A productos, bimoleculares donde tenemos 2 veces A productos o A más B productos. Mecanismos de reacción. Reacciones sencillas o elementales son aquellas reacciones que ocurren en una sola etapa. Es decir, los reactivos chocan entre sí formando productos. Un ejemplo es la reacción elemental del óxido nitroso, donde podemos representar el proceso según el siguiente esquema. Las moléculas de óxido nitroso y ozono chocan entre sí, dando directamente lugar a los productos, como se ve en la imagen. Mecanismos de reacciones complejas son aquellas que transcurren en más de un paso. Casi todas las reacciones químicas transcurren de esta forma, en más de un paso. En todo caso, la reacción química global está dada por la suma de etapas elementales. Consideramos la reacción entre el óxido nítrico y el monóxido de carbono, donde tenemos una etapa lenta, una etapa rápida, como dando un resultado, una etapa global o una reacción global. Se observa que la suma de las dos etapas de la reacción global, la estequiometría no afecta. Lo único que es importante en este caso es que tal reacción ocurre en 2 pasos y no por el choque directo del óxido nítrico y el monóxido de carbono. Vemos en nuestro proceso que el óxido de nitrógeno aparece en la primera reacción como producto y en la segunda como reactivo y participa en el mecanismo de la reacción que aparece en la reacción global. Estas especies son denominadas intermediarias. Tenemos la catálisis.
Es el fenómeno que aumenta considerablemente la velocidad de la reacción, gracias a la presencia de una sustancia denominada catalizador. En muchas reacciones se observa que la adición en pequeñas cantidades de sustancias provoca que aumente la velocidad de la reacción, sin alterar las entalpías, las entropías y el número de Gibbs. Tenemos como características que no se altera el equilibrio, la constante de equilibrio no cambia, el catalizador no se consume, la catálisis abre un camino más fácil, no existen catalizadores negativos. En las imágenes tenemos los ejemplos de cómo ocurren las reacciones con y sin catalizador, gráficamente observando la conversión versus el tiempo. También tenemos la catálisis homogénea. El catalizador y el sistema reactivo forman un sistema homogéneo de una sola fase. Son reacciones en fase de gas o disolución, por ejemplo, catálisis ácido-base. En las aplicaciones de la industria tenemos el proceso OXO o RAPE de carbonilación de olefinas o ácido acético, polimerización de olefinas o polietileno, adición de olefinas o polibutadieno, oxidación de olefinas o óxido propileno. En la imagen que podemos ver tenemos un polietileno. También tenemos catálisis heterogénea, donde tenemos que la reacción se produce en la región interfacial, así para reaccionar donde los reactivos están en fase de gas o disolución, y el catalizador se puede presentar en forma de sólido. En las aplicaciones en la industria tenemos para aceites vegetales, fabricación de ácido nítrico, producción de gasolina, convertidores catalíticos, síntesis de Haber para el amoníaco o fertilizantes. En las imágenes tenemos ejemplos de ello. Tenemos también un cuadro comparativo entre la catálisis homogénea y heterogénea. Tenemos que la reacción ocurre en dos fases distintas. Para las heterogéneas, en las homogéneas la reacción tiene lugar en una sola fase. Para heterogénea el catalizador es fácilmente separable. En homogénea la separación del catalizador puede presentar dificultades, generalmente estables y fáciles de preparar. Para homogénea tenemos los catalizadores moleculares, pueden ser difíciles de sintetizar y su estabilidad puede ser limitada. El centro activo se encuentra inmovilizado, evitando ciertos procesos de desactivación para la heterogénea. De la misma manera, para homogénea, los catalizadores moleculares pueden ser diseñados con precisión y todos ellos pueden presentar las mismas propiedades. Es difícil de controlar la naturaleza precisa del centro activo. La movilidad del centro activo permite procesos de desactivación bimoleculares, y por último, para heterogénea tenemos que la reacción tiene lugar en la interfaz.